Buenos días, jóvenes. El tema de hoy vamos a ver la educación comparada. Los maestros a cargo pues van a ser yo, Bernal Leonardo, mi compañero Lara Eric y Miranda Javier, que más adelante se van a presentar con ustedes. Para empezar, vamos a definir qué es la educación comparada. La educación comparada es parte de la ciencia de la educación que estudia la relación que hay entre la sociedad y pues lo que viene siendo la educación, ya sea escolarizada o no escolarizada. Principalmente la escolarizada. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio de lo que viene siendo la educación comparada son los sistemas educativos. Vamos a revisar los sistemas educativos, cómo se organizan, cómo se proyectan, cómo se dan las clases, qué contenidos se ven. Básicamente estudia el todo de lo que viene siendo la educación. Córtale. Pero ¿para qué comparar? ¿Qué es lo que se busca con esto? Se busca encontrar similitudes, discrepancias, semejanzas o diferencias entre los distintos sistemas educativos, como ya lo mencioné, entre cómo se organiza, cómo se proyecta, cómo dan las clases, los contenidos. Todo esto se busca comparar. ¿Para qué? Para proponer políticas públicas que ataquen o satisfajan las necesidades de cada sector en específico enfocados en la educación. Por ejemplo, si comparamos el sistema educativo mexicano con el de Estados Unidos, vamos a encontrar algunas similitudes, algunas semejanzas. Vamos a encontrar que uno tiene sus diferencias con otro y por lo tanto lo hace mejor, entre comillas. Entonces lo que podemos hacer es adaptar una política pública para atacar lo que viene siendo una debilidad que tenga el sistema educativo, ya sea el nuestro o el estadounidense, y pues así mejorarlo y tener un mejor sistema educativo. A continuación vamos a revisar un video el cual explica cuáles son las tres corrientes epistemológicas de la educación comparada. Using Powtoon. Yo soy Javier Miranda, uno de los profesores en línea de esta clase, y en esta parte de la sesión vamos a hablar de las etapas de desarrollo de la educación comparada. En primer lugar tenemos la etapa estructuralista que data de la fecha 1817. Esta etapa era caracterizada por la narración que hacían los viajeros a diferentes partes del mundo con el fin de recabar información de los sistemas educativos y así tener una perspectiva global de cómo se trabajaba la educación en diferentes partes del mundo. Lo que dio pie a la siguiente etapa, la etapa de encuestadores, con una fecha de 1830 a 1914. Esta etapa se distinguió por la investigación de diferentes investigadores propiamente, elaborando instrumentos para recabar información de diferentes sistemas educativos en gran parte de Europa y lo contrastaban con datos que sacaban de instituciones educativas y con agentes educativos de Estados Unidos. Después tenemos la etapa de sistematizaciones teóricas que tiene un lapso de 1920 a 1940. Esta etapa dentro de la educación comparada fue muy fructífera debido a que se empezaron a estructurar las primeras teorías o marcos teóricos dentro de este campo de estudio
así como también se fueron puliendo los métodos de análisis, de comparación, y ahí se fue buscando también una metodología para trabajar sobre este campo de estudio. Por último tenemos la etapa prospectiva, que es una etapa más contemporánea, que surge a partir de 1946. Esta etapa se preocupa o tiene por objeto de estudio el porvenir de la educación, es decir, los problemas educativos actuales que son percibidos como fenómenos que afectan en gran medida a una población estudiantil o a los mismos sistemas educativos. Esta etapa también se caracteriza por analizarlos bajo un enfoque histórico, sociológico, político, pedagógico y ecológico. Continuando con los elementos que conforman este campo de estudio, llegamos al punto de las etapas de análisis comparativo, dividida en 4 secciones específicas. El primero de ellos es la descripción, donde se hace un intento por adquirir aquellos conocimientos más completos y profundos posibles, ubicándonos siempre en el contexto para recopilar esas características que distinguen a un sistema educativo. Posteriormente tenemos el punto de la interpretación, donde se analizan los datos una vez recabados y se analizan a través de un enfoque de las ciencias sociales y a partir de sus disciplinas. Por otro lado tenemos la etapa de la yuxtaposición, que es una etapa relacionante donde se confrontan los estudios recabados de diferentes sistemas educativos con el fin de encontrar una relación misma y que sea un estudio paralelo entre sistemas educativos. Por último tenemos el punto de la comparación misma. Es una etapa donde se evalúa toda la información recabada a partir del análisis hecho, donde se valoran los resultados y se hace una crítica al respecto. Ahora toca hablar de algunos puntos indispensables a tener en cuenta al momento de realizar un análisis comparativo. En primer lugar tenemos las unidades de análisis. Esto quiere decir que hay que ubicarnos principalmente en el contexto de los sistemas educativos para comprender aquellos aspectos que convergen en su ámbito educativo para identificar sus elementos. Posteriormente vamos a desarrollar categorías analíticas, es decir, esa información recopilada la vamos a dividir en ciertas dimensiones para poder realizar un estudio más coherente y segmentado de lo que nos interesa conocer. Por último, se tienen que realizar unos sistemas o modelos, es decir, evaluar la información recabada a partir de ciertos enfoques, marcos teóricos o paradigmas propios para concebir una realidad educativa de diferentes ámbitos. A continuación, me presento, soy Eric Lara Leal y les vengo a explicar un poco sobre las organizaciones que existen hoy en día en la educación comparada. Existen unas múltiples grandes sociedades u organizaciones a lo largo del mundo. Esto quiere decir que hay más de 30 organizaciones aproximadamente que se encuentran trabajando en este estudio. El objetivo de esas organizaciones es promover, investigar, comprobar y explicar los estudios comparativos a la sociedad. A eso se dedican, en eso trabajan y en eso se enfocan. Por ejemplo, existen organizaciones que van como la Sociedad Española de Educación Comparada, la SEC, ubicada principalmente en España, por supuesto, la Asociación Internacional de Educación de Oceanía, en la cual está Nueva Zelanda y Australia, pero que se encuentran en diferentes países como una gran parte de China, Tailandia, entre otros, y también la India. Y por último tenemos a la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, la SOMEC, ubicada aquí por supuesto en México, pero también se pueden encontrar diferentes tipos de sociedades, como hay una brasileña, hay una venezolana, hay una argentina, hay una asociación europea que abarca diversos países, hay Canadá, Finlandia, entre otros. Entonces, en conclusión, estas organizaciones forman parte fundamental de la educación de hoy en día, debido a que se encuentran en distintos países con altos índices de educación importantes.